Esta madrugada fue encontrado el cuerpo de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, que ya en paz descanse, secuestrada el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchiltal, allá en Veracruz. Por esos hechos, elementos de infantería de la Marina Armada de México, y hay que destacarlo, con inteligencia naval, pues encontraron a la persona quien hizo o llevó a cabo este homicidio, y por lo tanto detuvieron en Coatzacoalcos a José del Carmen Cadena Escayola, alias el Delta 7, y a 4 policías del municipio de Ixhuatlán, allá en Veracruz. Y precisamente vámonos con mi querida Lourdes López, quien se encuentra allá en Veracruz. Mi querida Lulú, ¿cómo estás? Buenas noches. Raúl, un gusto saludarte. Efectivamente, el comandante de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste y 3 elementos a su cargo fueron detenidos en un operativo coordinado junto a José del Carmen N., presunto líder de una célula delictiva en la región sur de Veracruz. A los 5 implicados se les investiga por su probable participación y complicidad en el secuestro y privación de la libertad de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, informó la Fiscalía General del Estado. Las indagatorias de los agentes federales y estatales revelaron la presunta colusión de los mandos locales de la Corporación Civil con la delincuencia organizada para otorgar protección institucional a la estructura criminal del Grupo Sombra. Tras la ejecución de las órdenes de aprehensión ocurrida la noche del jueves, trascendió que el presunto cabecilla delictivo, José del Carmen, rindió declaración ante las autoridades donde confesó los detalles del crimen y reveló el lugar exacto donde la comunicadora habría sido asesinada tras mantenerla en cautiverio después de haberla sacado de su domicilio el pasado 2 de junio a las 6:30 de la mañana. Basados en esos datos, un contingente de fuerzas estatales y federales se trasladó la mañana del viernes a una casa ejidal ubicada en el ejido general Emiliano Zapata, una zona rural limítrofe entre los municipios de Moloacán e Ixhuatlán del Sureste, y desde las primeras horas del día, como bien lo dices, Raúl, peritos forenses de la Fiscalía, acompañados por elementos operativos de seguridad pública y binomios caninos, implementaron un amplio acordonamiento perimetral en las inmediaciones del predio para iniciar las diligencias de excavación y localización de los restos. Obviamente, un tema muy difícil para la familia. De acuerdo con los reportes oficiales, la estructura delictiva liderada por José del Carmen N. mantenía bajo asedio diversas zonas de los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Nanchital, donde es investigado por su probable relación en diversos hechos constitutivos de delitos de alto impacto, siendo el ataque directo contra la periodista el detonante de la intervención estatal y federal. El despliegue de las fuerzas del orden contempló 3 acciones simultáneas: la aprehensión del comandante Ismael N. de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, 3 oficiales a su cargo, la captura de José del Carmen, señalado como el principal cabecilla y generador de violencia en la franja del sureste, y la detención de Karen N., quien también es integrante de la misma célula delictiva, Raúl. Oye, Lulú, ¿ustedes a qué hora se enteraron precisamente de esta detención? Fue por ahí de las 11 de la mañana cuando empezó a circular la información. No nos daban mayores detalles, todo fluyó a cuentagotas prácticamente. Nos decían que iba a haber una conferencia con la fiscal general, la cual no se dio, pero pues allá todos los compañeros, con lo acuiciosos que son en el sureste, pues claro que ya se habían enterado de toda la situación, de todo lo que había sucedido y de la manera en que violentamente fue pues asesinada nuestra compañera. Lamentablemente una situación muy dolorosa, pero además decirte, Raúl, que bueno, pues a la familia no le habían dicho absolutamente nada, y entonces cuando empezaron a ver las publicaciones, pues lanzaron un comunicado en el que reclamaron precisamente que pues que no les habían dicho nada y que pedían a los medios que se esperaran a que la fiscalía pues emitiera algún informe, lo cual pues pareciera que pues ponía a confrontar precisamente la fiscalía y contra los medios y la familia. Entonces, esta situación pues generó cierta expectativa
porque pues decíamos que a lo mejor iba a salir ya la fiscal, no salió hasta como a las 7 de la noche, fue cuando emitieron un comunicado, lo cual también llama mucho la atención, Raúl, porque si recordarás, hace unos días nos informaron que el caso había sido atraído por la Fiscalía General de la República. Entonces ya no nos explicamos por qué desde ayer los que estaban encabezando el operativo eran el secretario de Seguridad Pública de aquí del Estado junto con la fiscal general. Yo te voy a dar esa respuesta, mi querida Lulú, porque tenemos la información, incluso hay que aclararle al auditorio que Grupo Imagen, el periódico Excelsior, fue el primer medio nacional en dar a conocer a las 9:56 de la mañana esta noticia, y te lo voy a comentar de la siguiente manera. Inteligencia Naval de la Armada de México fue la que llevó a cabo las investigaciones de gabinete y todas estas investigaciones, y como ellos no pueden detener a estos delincuentes, porque hay que llamarles así, entonces piden la colaboración de la Secretaría de Seguridad de allá de Veracruz para que ellos los detuvieran, pero es basado en todo lo que tiene que ver con inteligencia naval. Incluso el dato que nos pasaron y que es muy importante, que en este lugar que tú mencionaste, donde se encontró Roxana, desgraciadamente, había otros 2 cuerpos más, es decir, había 3 cuerpos que a partir de las 9 de la mañana empezaron a hacer la diligencia ministerial precisamente para saber si era o no era Roxana, pero lo que sí nos filtraron la información es que a través de la ropa fue cuando la ubicaron precisamente alrededor de las 11:30. Grupo Imagen trató de contactar a la mamá, a la mamá de Roxana. La que nos contestó fue la tía, pero estaba llorando, y entonces ahí nos dimos cuenta que ya sabía de la noticia, y precisamente lo que tú dices, ¿por qué la fiscalía tuvo que esperarse tantas horas para esto? Fue como un juego perverso, ¿no, Raúl? ¿Estarás de acuerdo que eso no puede suceder? Está la Comisión de Atención a Víctimas. ¿Por qué no los mandaron con un psicólogo para atender esta situación de una manera más humana? No esperar a que pues lo leyeran en los medios o lo escucharan en algún medio en una manera tan cruel. Y además, pues nos ponen a nosotros en un predicamento con toda esta situación. Francamente, se nos hizo poco ético por parte de la Fiscalía. Así es, mi querida Lulú. Pues cuídate mucho. Mañana, si puedes, nos retoma la llamada alrededor de las 7 de la tarde, ¿te parece? Mañana, sabadito. Claro que sí, Raúl. Claro que sí. Cuídate, descansa, por favor. Buena noche. Gracias. Buenas noches. Muy buena noche. Pues ahí está mi querida Lourdes López con todo esto de la compañera Roxana Berenice Guzmán Ramírez, que desgraciadamente perdió la vida en manos de estos delincuentes, y ahora esperemos que la justicia haga su papel y sobre todo les dé una sentencia, pero también tenemos que saber por qué le quitaron la vida, por qué la secuestraron, porque ya somos muchos periodistas en el país, muchos compañeros que han perdido la vida precisamente por el crimen organizado, pero nunca se dice el motivo. 10:14 Recuerde, Raúl Flores en ausencia de mi querida Yuridia Sierra. Vamos a un corte y regresamos.